Bien, en este último video por esta semana refiere al primer capítulo del libro de Edward Carr, que es la historia. Carr fue un historiador británico. Este primer capítulo, en realidad les voy a dar con el correr de las semanas varios capítulos de Edward Carr. Este primer capítulo son varias páginas, pero desde una lectura muy ágil, muy sencilla, basada en una conferencia que él dio en una universidad inglesa para ingresantes a la carrera de historia, ¿no? Entonces él, ya un historiador consagrado, les acercaba sus experiencias a los estudiantes que recién iniciaban su camino para poder alcanzar el título de profesores. Fueron tan trascendentes los consejos y las historias y los planteos y la manera de hacer estas conferencias de Carr, que después terminaron realizándose libros, ¿sí? Basados en estas distintas conferencias. Bueno, en este capítulo primero, de alguna manera, algunas cuestiones que ustedes van a volver a leer similares a las que lean en el texto de Collingwood. Habla de los positivistas, ¿sí? Habla, bueno, de esto de que justamente mostrar lo que realmente aconteció, esto de trabajar mucho para poder recién escribir, bueno, un poco lo que veíamos charlando en el video anterior. También el tema del hecho histórico otra vez se vuelve a tocar, ¿sí? Y justamente para explicar el hecho histórico, el Carr lo que va a hacer es va a dar un ejemplo, ¿sí? Fundamentalmente diciendo que los hechos no hablan por sí solos, sino que son los historiadores, por supuesto, los que hacen hablar a esos hechos. Con esto está diciendo que el historiador va a ser el que determine con su trabajo qué hecho es histórico y qué hecho no lo es. Va a dar varios ejemplos para, digamos, para la situación, para el caso, ¿sí? Y bueno, el ejemplo más conocido es el del cruce por el río Rubicón del César, y que, digamos, de alguna manera él lo utiliza para ejemplificar que cuántas personas habrán atravesado ese río antes y después, y eso no lo transforma en un hecho histórico. Que nosotros atravesemos un río o crucemos un puente o vayamos de una ciudad a la otra como algo cotidiano, o por las cuestiones laborales o de vacaciones o lo que sea, eso no convierte eso en un hecho histórico, sino que simplemente podemos llegar, según nuestra historia personal, a que nos suceda algo o que recordemos algo por haber ido a determinado lugar o por haber justamente cruzado un lugar o atravesado un lugar. Pero eso no lo convierte en histórico. En todo caso puede ser significativo para nosotros. Pero cuando una persona que sí ha quedado en la historia, ha cruzado un río o ha ido de una ciudad a otra para invadir con un ejército, bueno, eso por supuesto sí lo convierte en historia, en un hecho histórico, por los acontecimientos que se produjeron, ¿no? Posteriormente a ese cruce, en este caso. Después va a dar otro ejemplo del tema de los documentos, cómo los documentos pueden ser, y acá es muy interesante esta parte, porque cómo los documentos, según el momento histórico en que sean escritos, según el momento histórico en que sean rescatados, y según
cómo se trabaje esos documentos, es decir, que se los trabaje puntualmente, respetando todo punto y coma de lo que haya escrito el creador de ese documento, o no, o sea mutilado ese documento, esto por supuesto puede llevar a cambiar la percepción. ¿Sí? Acá da el caso puntual de un ministro de Asuntos Exteriores alemán en la época de la República de Weimar, es decir, en ese periodo entre guerras que hubo entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de Hitler. Alemania se la llamó durante un periodo, más o menos unos 10 años, la República de Weimar, y ahí un ministro llamado Stresemann, de apellido, documentó todo su trabajo en una enorme cantidad de volúmenes, bueno, fundamentalmente sus reuniones laborales, sus viajes, sus encuentros con otros diplomáticos, ¿sí? Y todo eso fue guardado en una enorme cantidad de cajas, que era básicamente el trabajo de toda su vida pública. Bueno, después un poco ahí lo que cuenta el texto, que al fallecer este señor, bueno, la familia después decide entregar parte de esa documentación, y cómo, por supuesto, ante lo que escribió él, Stresemann en vida, cómo después eso fue recapitulado y cómo más adelante otro historiador también metió mano en esos documentos, pareciera que fueran escritos por tres personas distintas, cuando en realidad tenía que ver con la época, qué se podía decir, qué no se podía decir, qué había que ocultar o no. Obviamente ya estamos hablando que es absolutamente ideológico, ¿no? Esta cuestión, que se puede aplicar, aunque acá se habla del caso alemán, se puede aplicar en cualquier situación mundial, en cualquier momento. Y lo que tiene de interesante estos capítulos de Carr, acá tenemos una anécdota, está plagada de anécdotas, está plagada de reflexiones y de frases que son muy interesantes para pensar. Una de ellas, y que es fundamental para nosotros que recién nos estamos iniciando en esto: primero hay que estudiar al historiador antes de estudiar los hechos, dice Carr, aconseja Carr, ¿no? Primero hay que estudiar al historiador. ¿Por qué? Porque claramente cada historiador, cada uno tiene una ideología, cada uno tiene una forma de pensar, ¿sí? Y muy probablemente ante un mismo hecho, distintos historiadores le den, lo categoricen de distinta manera, es decir, le den más o menos valor al mismo hecho, a la misma situación. Por eso uno de los consejos que siempre doy cuando hablamos de estos temas es cuando ustedes compren por gusto, que a veces pasa mucho esto de que a uno le gusta historia y puede comprar un libro simplemente por el placer de leer un libro histórico. Lo primero que tenemos que hacer es ver quién lo escribió, qué datos tiene el libro sobre esa persona, cuál es de alguna manera, entre comillas, su currículum. Esto de alguna manera nos va a acercar a su forma de pensar. Y lo segundo que tenemos que hacer siempre cuando compramos un libro que tiene que ver con una investigación histórica, estamos hablando de libros no de novelas, sino de libros de investigación histórica, y ver la bibliografía que ha utilizado. Que eso también, la bibliografía utilizada nos puede pintar un poco el panorama de con qué tipo de historiador o qué tipo de historiador vamos a leer cuando leamos ese libro, ¿no? Esto es de alguna manera lo que Carr plantea acá. Hay otra frase también simpática, pero también interesante para analizar en este primer capítulo, que es: los hechos no se parecen en nada a los pescados en el mostrador.
Bueno, él lo que comienza diciendo, como jugando un poco con este ejemplo, es que em, está la posibilidad de ir a una pescadería y ver todos los pescados que están en el negocio a la venta y uno elegir el que nos parezca mejor, ¿sí? Eh, pero lo que está planteando de alguna manera, si esto lo llevamos a la historia, es que no nos quedemos con lo que está en ese mostrador, es decir, hablando desde el punto de vista histórico, sería con la o las fuentes o el grupito de fuentes que, que ya estén sobre determinado tema que querramos investigar. Por supuesto es mucho más sencillo escribir, acá estamos hablando fundamentalmente en el caso de alguien que tiene que hacer una investigación o que quiere escribir un libro o que quiere escribir una ponencia o que quiere, no sé, presentar algún trabajo para que sea admitido en alguna revista internacional. En estos casos, en general, suele ser muy atractivo cuando uno tiene a mano libros que quizá uno lo tenga en su propia casa o en alguna librería cercana o en, ¿no? una recomendación. Bueno, ahora con internet también está es la posibilidad de elegir mucho. Por supuesto, aclaro que este texto de Carr fue escrito mucho antes del surgimiento de internet, desde ya. Pero lo que está planteando es esto, ¿no? Cómo es tan atractivo la posibilidad de escribir basado en lo que tenemos a mano. Entonces lo que recomienda Carr es no quedarnos y elegir los pescados de ese grupo de pescados que están en el mostrador de una pescadería. Lo que plantea Carr es que tomemos la caña de pescar y vayamos nosotros a pescar. Que esa es sin duda una de las recomendaciones más interesantes que hace, es decir, salir de la comodidad de estar sentado escribiendo historia, leyendo un libro, ¿sí? o si lo hablamos en la actualidad mirando en una computadora, sino salir a buscar, salir a ver el mundo por supuesto desde lo que nos interese a nosotros investigar, ¿no? Recorrer, hablar con la gente, ver lugares, ¿sí? Y recién ahí, de alguna manera, ya con muchos más elementos que no sean solamente los escritos o solamente algún que otro libro que haya escrito alguien en algún momento, ¿no? Para, digamos, podamos nosotros escribir la historia que nosotros queremos escribir. Bien, de alguna manera, tomando otra de las frases que les decía que son un poco simpáticas y que también nos dejan para pensar, una de las recomendaciones de Carr es que siempre que nombra también Carr, nombra a otras personas, lo nombra justamente a Collingwood, que es el historiador que vimos en el video anterior. Collingwood estaba en contra de la historia de tijeras, las palabras utilizadas en ese momento eran en contra de la historia de tijeras y cola, es decir, nosotros diríamos hoy, no sé, de tijeras y plasticola o de tijeras y boligoma, ¿no? Que básicamente sería, si lo hablamos en el idioma actual, sería en contra de la historia del copiar y pegar, digamos, ¿no? No caer en eso, no caer en porque alguien en algún momento investigó o escribió sobre determinado tema que a mí me interesa, a mí me gusta, entonces ya está bien, si lo hizo tal persona o ya lo investigó será así. No, siempre está la posibilidad en una ciencia social como es la historia, la posibilidad de rebatir, la posibilidad de discutir, ¿sí? De buscar otras variantes y por qué no encontrarnos con algo inesperado, insólito, que nos haga de alguna manera cambiar
cierta perspectiva de lo que ya estaba considerado como inamovible, ¿no? De todas maneras, también con otra definición de Carr, que es historiar es interpretar, es decir, hacer historia de alguna manera es interpretar lo que nosotros creemos sobre eso que está escrito, dicho o sucedido, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una interpretación de los hechos, pero más allá de que esto es cierto, lo que aconseja Carr es no caer, ¿sí? Hay que entender que todas las interpretaciones son válidas y no caer en la propaganda o la novela histórica. Eso también hay que aclararlo, es importante. Una cosa es una investigación histórica, es decir, un trabajo serio de historia con documentación de otros historiadores, de diarios, de revistas, de la historia oral, que hoy ya habíamos hablado también, de documentos antiguos, bueno, de todo lo que uno pueda y también depende del tema que se elija, y hacer un trabajo a conciencia, no poner lo que a mí me parece, no decir cosas, por supuesto, mucho menos mentir, ni decir cosas que no son ciertas, o que suponemos, ¿sí? Y con esto que decíamos, que también hay mucho de ideológico, ¿sí? Todos nosotros tenemos una ideología. Acá cuando lo que dice Carr, tener cuidado con la propaganda, es justamente eso, ¿no? Justamente que a veces a veces se nota, quizás más en los periodistas que en los historiadores, pero también se nota que hay como una especie de tentación a apoyar o defender cierto sistema o cierto gobierno, ¿sí? Y termina, en lugar de ser un libro o una publicación puntualmente histórica, a ser la defensa de un líder político o de un partido político, ¿no? Esa es la idea de no caer en este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a la novela, después más adelante vamos a ver un texto que habla de las novelas. Las novelas históricas pueden ser muy entretenidas, muy lindas de leer, muy accesibles para leer, pero no dejan de ser novelas en donde se mezcla la realidad con la ficción, ¿sí? En donde hay cuestiones que son históricas, pero en realidad son como un complemento para la novela, ¿sí? No dejan de ser novelas históricas. Es decir, si en algún momento ustedes tienen que hacer algún trabajo de investigación para alguna materia, o porque ustedes decidan en algún momento escribir, si en algún momento les surge esta posibilidad o idea o gusto, no sirven las novelas históricas como material de trabajo, no sirven. Bueno, y cierra el capítulo, que es algo que va a suceder en cada uno de los 4 capítulos que vamos a ver de Carr en esta cursada. Cierra con una pregunta, ¿sí? Que la pregunta es, de alguna manera, el título del libro, ¿no? ¿Qué es la historia? Entonces cada capítulo cierra con una intención de dar una definición. Y este primer capítulo, y de esta manera también cerramos este video, es ante la pregunta ¿qué es la historia? Él da una especie de aproximación a definirla diciendo que es, y leo textual, un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Bueno, esto es para pensarlo, para ver cómo lo podemos interpretar y que de alguna manera sería la síntesis de todo ese primer capítulo que estuvimos analizando hoy.
Así que bueno, nos vemos la próxima semana con nuevo material. Y bueno, espero que estén muy bien y será hasta la semana que viene.